porque durante un gobierno constitucional se pretendió pedir permiso a un dictador para proyectar una película. Ramiro de la Fuente, su persona condensa como pocas la confluencia de poder político, el poder económico, el poder religioso. Pero hay muchos grandes que son más elementales que los chicos, a los cuales también les hace falta que se les prescriba, digamos así, una cierta higiene mental en el consumo de espectáculos. Un hombre de cine es un documental sobre la historia política de la censura cinematográfica en la Argentina. Inicialmente iba a ser en realidad una historia de la trayectoria profesional de mi padre como distribuidor y productor de cine, y al encontrar ciertos papeles que no esperaba encontrar, se terminó transformando en esta historia de la censura, contada a través de la historia de Néstor Gafet. Yo creo que sabía que iba a ser una película sobre esta historia a muy poco de que murió mi padre, porque se acercó mucha gente a contarme anécdotas y a decirme cosas que había hecho mi padre que yo no sabía. En nuestra casa la censura se sufrió económicamente y anímicamente. El tiempo de producción fue relativamente breve, no más de 2 años, que es lo que promedian los documentales. En realidad, la investigación documental de la película, honestamente he perdido la fecha porque empezó hace muchos años. Empecé a juntar todos los materiales que estaban relacionados con la historia y de a poquito los fui ordenando en la computadora. Cuando me di cuenta, había demasiado material, había que hacer la película. Además, yo ya había madurado ciertas cosas que tenía que madurar para poder hacerla, porque cuando uno habla de los padres, habla de uno mismo. Lo que más me atrajo de contar esta historia tiene que ver con la película que dialoga fluidamente con nuestro presente, a pesar de que es una historia que transcurre esencialmente durante la trayectoria profesional de mi padre, que fue entre 1955 y 1982. Pero digo que dialoga con el presente porque uno de los temas de la película es la libertad de expresión sin censura previa. Y en este momento me parece que hay que redefinir eso. Cuando digo que hay que redefinirlo, no digo que hay que instaurar cierta censura, sino repensar qué es la libertad de expresión. Eso no significa poder decir cualquier cosa de cualquier persona en cualquier lugar. La libertad es algo que hay que ejercerlo con responsabilidad, y la libertad de expresión también. El documental está estructurado en base a una línea cronológica que se inicia con la biografía de mi padre y que luego empieza a entrelazarse con la historia política del país y con la historia del cine nacional. Parte de lo que más me interesó de contar esta película es que estamos contando parte de la historia que no está ni en los libros de historia nacional ni en los libros de historia del cine argentino. Hubo un momento muy particular de la producción de la película que fue la pandemia, porque cerraron los archivos públicos. Entonces se cerró la Biblioteca Nacional, el Museo del Cine y el Archivo General de la Nación, de donde yo necesitaba muchos materiales. Por suerte, muchos de ellos ya los había localizado, pero eso me hizo parar el armado de la película. Contar estas 3 historias al mismo tiempo en un mismo relato, con un montajista que no estaba a mi lado, significó un desafío. Este proyecto tiene en común con mis documentales anteriores, quizás no con mi ficción, el interés por la historia argentina, que creo que merece seguir siendo explorada porque efectivamente hay una historia oficial y hay una historia real que, además de ser escondida, está a la vista de todo el mundo, pero en los archivos. No existe la cultura de consultar la Biblioteca Nacional como deberíamos. Muchas de las cosas que están reveladas en la película, que no se han contado nunca, pueden documentarse con materiales que están en la Biblioteca Nacional. Hubo gente que durante la exhibición de la película, cuando se estrenó, que me ha dicho, pero ¿cómo se atreve a decir tal cosa sobre tal personaje? Yo les digo, por favor, vayan a la Biblioteca Nacional, porque está allí. Cada diario o cada medio de comunicación tiene un sesgo ideológico particular, pero si consultamos todos los diarios de una fecha para ver un acontecimiento en particular, vamos a ver cuánto hay de opinión y cuánto hay del hecho real. El hecho real va a estar repetido en los 5 medios o en los 5 diarios. El resto va a ser opinión, pero el hecho no se puede negar y está documentado. Eso está en nuestros diarios, está en nuestras revistas, está a veces en ensayos de gente que estudió eso. Por algo los gobiernos autoritarios lo primero que atacan es la cultura y la educación y los archivos públicos. Que la película se pueda ver en Cinear para mí es muy importante porque es uno de los medios públicos quizás de mayor trascendencia en la historia de la comunicación en la Argentina. Ha permitido que el cine nacional llegue a todo el país y me parece que la película llegue por televisión a todo el país concreta el federalismo que tanto proclaman algunos, y para películas como esta en particular es muy muy importante porque es una película hecha esencialmente para
el público argentino. Con respecto a las plataformas de streaming, yo creo que si no se las regula, se van a mover como se mueve el mercado. El mercado se mueve de acuerdo al dinero. No le interesa el destinatario final, le interesan los números que representan ese destinatario final. Por lo tanto, me parece imprescindible una inmediata regulación por parte del Estado de lo que se produce y emite a través de las plataformas. No he tomado como referencia a otros realizadores. Los documentales que yo hice tienen mucho que ver con la historia nacional, con figuras de la cultura popular. Así fue con Oscar Alemán, Vida con Swing, Argentina Beat, con la historia del rock nacional, y con esta película en particular. Me parece que la historia nacional, nuestra historia, tiene particularidades que hacen muy difícil que cualquier espectador pueda acceder a una comprensión total. Yo sabía que mi padre había peleado contra la censura. Lo que no sabía era que atrás de la censura había ciertos poderes que a cualquiera lo intimidarían. Y yo creo que en definitiva él se animó, en parte porque tuvo cierto valor cívico, pero además porque no sabía exactamente contra lo que se enfrentaba. Yo descubrí durante la investigación de la película que el censor de la década del 60 era un señor que no solamente estaba representando a la Iglesia Católica de la Argentina, sino que también defendía intereses de una operación diplomática a nivel planetario del dictador español Francisco Franco, que ordenó prohibir, por ejemplo, la película Morir en Madrid, un documental que distribuyó mi padre. Entonces mi padre se estaba enfrentando con el censor, pero también con la embajada española y con Franco, y con el Vaticano, que apoyaba esa operación planetaria de Franco. Entonces, honestamente, creo que mi padre no sabía exactamente contra lo que se enfrentó.